Para entender de verdad el mundo de J.R.R. Tolkien, no basta con quedarse en la superficie, en esa imagen de ejércitos de orcos contra ejércitos de hombres. No. Su concepto del mal es mucho más profundo, mucho más filosófico. No es una fuerza que se opone al bien, sino que es una corrupción del propio bien. Vamos a sumergirnos en esta idea, en esta compleja visión sobre la sombra y la gracia. Y para arrancar, hay que tener clara una cosa, que es fundamental. Tolkien, que era un católico muy devoto, creía firmemente que los mitos no eran cuentos falsos, sino el vehículo perfecto para expresar las verdades más profundas de nuestra existencia. De hecho, él veía su propia obra como una subcreación, un mito que, a su manera, refleja la gran verdad, la de la creación, la caída y finalmente la redención. Y claro, esta historia, ¿dónde iba a empezar si no es en el principio de todo? Antes incluso de que existiera el mundo, en un momento en que el mal no era una entidad como tal, sino más bien una nota desafinada en una canción perfecta. Es que Tolkien se imagina la creación de una forma alucinante, como un gran acto musical. El creador, Ilúvatar, propone una sinfonía a los Ainur, que son como unos espíritus angelicales que nacieron de su propio pensamiento. Y esta música no era solo arte, era el acto mismo de crear el universo, una alegoría preciosa de la creación a través de la palabra, del verbo. Y esta sinfonía tiene como tres partes, tres grandes movimientos. Primero, la armonía original. Todo es perfecto. Pero entonces llega la discordia. Melkor, que era el más poderoso de todos los Ainur, lleno de orgullo y con un deseo irrefrenable de crear algo por sí mismo, empieza a introducir sus propias notas. Ya no quiere ser intérprete, quiere ser el autor. Y aquí, justo aquí, está el origen del mal para Tolkien. Un acto de puro orgullo que rompe la armonía. Pero lo más fascinante es que Ilúvatar no aniquila esa disonancia. Al contrario, introduce un tercer tema, el de la redención, que es tan potente que es capaz de absorber esa rebelión y convertirla en parte de una historia todavía más grande y más hermosa. Y aquí está la clave de todo, el meollo teológico de Tolkien. El mal, en su esencia, es un parásito. No puede crear nada nuevo, nada de la nada. Solo puede corromper, retorcer y destruir lo que ya existe, lo que es bueno. Como le dice Ilúvatar a Melkor, ni siquiera tu rebelión puede escapar a mi plan. El mal, al final, nunca tiene la última palabra. Bueno, y de ese plano cósmico, bajamos a la Tierra Media. Y ahí el mal tiene dos caras, dos arquitectos principales. Melkor, al que ahora llaman Morgoth, y su sirviente más brillante y peligroso, Sauron. Fijaos en la diferencia, porque es brutal y nos dice mucho de cómo evoluciona el mal. Morgoth es puro orgullo luciferino, un rebelde nihilista que quiere destruir, por puro egoísmo, y para ello vierte su poder en la materia misma del mundo, en Arda, corrompiéndola desde dentro. Sauron es distinto, es un mal, si se quiere, más moderno. Su caída no viene tanto del odio como de un deseo obsesivo por la eficiencia y el orden. Quería un mundo perfectamente organizado, sin fallos, y pensó que para lograrlo la tiranía era un precio justo. Por eso, en lugar de corromper la materia, condensa todo su poder en un único objeto para dominar las voluntades, el anillo. Y claro, al hablar de Sauron, inevitablemente llegamos al anillo. Y con él la escala cambia. Ya no es solo una guerra cósmica. Ahora, la lucha se libra dentro del alma de cada individuo. Se convierte en un asalto psicológico, espiritual. Ojo, porque el anillo único no es un simple objeto mágico y ya está. Es mucho más. Tolkien lo concibe como un símbolo potentísimo del pecado original. No tienta a todo el mundo por igual. Su poder es, por así decirlo, personalizado. Se adapta a los deseos más profundos de quien lo posee, los agranda, los retuerce, hasta que el alma se desgasta por completo. El caso más extremo, el más devastador, por supuesto, es Gollum. El anillo no solo le quitó la vida, es que le quitó su propia identidad. Perdió su nombre, su forma, su voluntad. Se convirtió en una cáscara vacía, obsesionada únicamente con su tesoro. Luego tenemos a Boromir, donde el anillo corrompe una intención que en principio era noble. Su deseo de proteger a su gente se transforma en una codicia de poder que le nubla el juicio por completo y le lleva a la traición. Solo en el momento de su muerte recupera la claridad. Y quizá el caso más trágico de todos es el de Frodo, porque él, que tiene éxito en la misión, es incapaz de sanar. La carga del anillo le deja una herida espiritual tan profunda que ya no puede encontrar la paz en su propio hogar. Esto nos demuestra que el contacto con este tipo de mal deja cicatrices imborrables. Al final, toda la historia de Tolkien va de esto. Es una doble batalla. Por un lado, sí, la guerra épica a gran escala contra la oscuridad exterior, pero por otro, y quizá esta es la más importante, es la historia de la lucha personal, íntima, que cada personaje libra contra la sombra que lleva adentro. Vale, entonces,
La pregunta es obvia. Si el mal es tan inmenso, tan poderoso y tan sutil, ¿cómo se le combate? Y la respuesta de Tolkien, la verdad, es bastante sorprendente. No se le vence con más poder, sino con todo lo contrario. Resulta que la mejor defensa contra el anillo no es la fuerza bruta, sino la virtud. A Sam, por ejemplo, lo protege su amor leal y desinteresado por Frodo, que es mucho más fuerte que cualquier deseo egoísta que el anillo le pueda ofrecer. Gandalf y Galadriel, que son dos de los seres más poderosos, resisten porque son lo suficientemente humildes como para reconocer que ese poder los destruiría. Y Faramir demuestra una fortaleza de carácter increíble al rechazar el arma que podría darle la victoria a su pueblo. La clave de todo es que la verdadera fuerza está en la renuncia al poder. Y esa frase de Faramir es que lo resume todo a la perfección. Es la encarnación de esa resistencia. A él ni siquiera le tienta, porque su alma ya ha tomado una decisión. Sabe que de un mal no puede nacer un bien, que una victoria que se consigue a través de la corrupción, en realidad, no es una victoria. Y esto nos lleva al clímax de toda la filosofía de Tolkien, al momento en que parece que todo está perdido, que toda la fuerza y toda la virtud han fallado. Y entonces interviene algo más. Tolkien se inventó una palabra para esto que es una maravilla, eucatástrofe. Y no es el típico final feliz artificial, es un giro gozoso, una alegría repentina que nace de la más profunda desesperación. Es ese momento en que de repente se vislumbra la victoria final, una intervención inesperada de la providencia, de la gracia, que salva la historia cuando los héroes por sí solos ya no pueden más. Y el mejor ejemplo de esto, el definitivo, es lo que pasa en el Monte del Destino. En el último segundo, Frodo fracasa. Cae. Reclama el anillo para sí mismo. Pero es en ese preciso instante de derrota cuando interviene la gracia. La obsesión de Gollum, el ser que más se había corrompido por el anillo, es lo que finalmente lo destruye. El mal, en su propia avaricia, en su propia obsesión, se consume a sí mismo. La providencia utiliza la propia obra del mal para conseguir el bien. Al final de todo, la visión de Tolkien es increíblemente esperanzadora, ¿no? Y nos deja con esta reflexión. Si el mal en realidad no tiene una existencia propia, si solo es la perversión, la ausencia del bien, ¿qué poder real tiene entonces un simple acto de humildad frente a la más profunda de las oscuridades?